Hola a todos los amantes del alemán, bienvenidos a otro video de Alemán en Acción. Hoy vamos a explorar un tema fundamental en el aprendizaje del alemán, la conjugación de los verbos en presente. Y responderemos a la pregunta, ¿cuándo sé que es un verbo regular y en qué consisten estos verbos? Además de un breve resumen al final del video. ¿Listos para dominar este aspecto esencial del idioma? Pues comencemos. De manera informativa, es bueno comenzar diciendo que existen dos tipos de verbos. Están los verbos regulares y los verbos irregulares. Y que aproximadamente el 70 al 80% de los verbos son regulares, mientras que alrededor de un 20 a un 30% son irregulares. Aunque la mayoría de los verbos son regulares y siguen patrones de conjugación predecibles, los verbos irregulares tienden a ser más comunes y frecuentemente utilizados de manera cotidiana. En este video específicamente nos centraremos en la conjugación de los verbos regulares. Damos rápido entonces respuesta a la pregunta que nos hacíamos al inicio. ¿Cuándo sé que es un verbo regular y en qué consisten estos verbos? Pues un verbo regular en alemán es aquel que sigue un patrón predecible de conjugación en todos los tiempos verbales. Para los verbos regulares en presente, la raíz del verbo permanece constante y simplemente se añaden las terminaciones específicas para cada pronombre personal. Ahora entremos un poco en contexto y comencemos con los ejemplos. Empezamos con el verbo machen, que significa hacer. Ahora vamos a resaltar cuál sería la raíz del verbo, en este caso mach, que se mantiene constante, y su parte variable, que pertenece a las dos últimas letras que lo denominaremos como la parte variable. Estas terminaciones, en el caso de los verbos regulares, siempre van a ser la misma, es decir, no sufren variación. Aquí vemos en la tabla cómo hacemos la conjugación con el verbo mache. Ich mache, du machst, sie es macht, wir machen, ihr macht, sie machen. Es decir, que en la parte variable, es decir, en las dos últimas letras, se van a sustituir por estas terminaciones para cada uno de los pronombres personales. Ich va con e, du con st, sie es solamente le ponemos una t, wir, que serían nosotros, terminaría con una en, ia con una t, sie de ellos en pequeño y sie grande de usted para formal, para dirigirnos a alguien formalmente, pues termina con una en. Aquí vamos a ver rápido algunos otros verbos regulares que son muy comunes y que tienen esta misma terminación que estábamos mirando en la tabla anterior. Ejemplo, schreiben, schreiben, escribir. Hören, hören, escuchar. Spielen, spielen, jugar. Kommen, kommen, venir. Wohnen, wohnen, vivir de lugar. Suchen, suchen, buscar. Tenemos los verbos gehen, gehen, ir. Trinken, trinken, beber, tomar algo. Una vez que tengamos esto claro, vamos a ver los ejemplos relacionados con estos verbos regulares. Ahora veamos un pequeño diálogo y después analicemos las conjugaciones de los verbos para los diferentes pronombres personales. El diálogo está conformado de 3 personas, Mark, Ana y Carlos. Veamos el ejemplo. Woher kommst du? Woher kommst du? Ich komme aus Brasilien. Das ist mein Freund. Kommt aus Russland. Ich komme aus Brasilien. Das ist mein Freund. Kommt aus Russland. Und wo wohnt ihr? Und wo wohnt ihr? Wir wohnen ganz in der Nähe.
Wo arbeitest du? Wir wohnen ganz in der Nähe. Wo arbeitest du? Ich arbeite bei der Post. Ich arbeite bei der Post. Ahora analicemos las conjugaciones de los verbos para los diferentes pronombres personales que vemos en el diálogo. Ejemplo con el pronombre personal du, que significa tú, que en este diálogo se repite 2 veces. Vemos que el verbo que está acompañando a este pronombre personal termina con una ST, como habíamos visto anteriormente en la tabla. Y ahora con el pronombre personal ich, la primera persona del singular, que aquí en este caso aparece 2 veces y vemos que coincide que los verbos siempre que están acompañados a este pronombre personal termina con una E al final. En el caso del pronombre personal er, que significa él, vemos que la terminación es siempre una T al final del verbo. Pasamos al pronombre personal ihr, que significa ustedes o vosotros. Vemos que la terminación es siempre una T al final del verbo. Y por último, en este diálogo tenemos el pronombre personal wir, que significa nosotros. Y en este caso la terminación del verbo al final es una EN. Me gustaría aclarar algo muy particular que existe o que se muestra en el verbo arbeiten. En este caso, la raíz del verbo, como habíamos visto anteriormente, sería arbeit y la terminación en sería la parte variable. Quiero ver con ustedes este verbo por separado porque hay algo muy particular en estos verbos que en la raíz terminan con T. ¿Qué pasa? Que por un problema de pronunciación, siempre después de la T se va a conjugar o se va a dejar una E. Ahora veamos esta tabla para que vean cómo sería la conjugación para cada uno de los pronombres personales. Ejemplo, ich arbeite no sufre ninguna modificación, pero sin embargo lo vamos a ver en la segunda y la tercera persona del singular. Ejemplo, du arbeitest. Hagan la prueba y fíjense, si quitamos esta E, sonaría un poco como arbeit, es decir, que nos dificultaría a la hora de pronunciar esta palabra. Por eso siempre va una E. También tenemos sie es, arbeitet, wir arbeiten, esta se mantiene igual, la terminación en. Ihr sufre la misma modificación en el sentido que hay que poner una E después de la T, arbeitet, y si, es decir, grande y pequeña, pues arbeiten con la EN, sin modificación. Ahora pasamos a un ejemplo súper sencillo también a través de un pequeño diálogo. Antes vamos a ver el verbo heißen, porque lo utilizaremos en el diálogo que viene a continuación. Entonces, como ya sabemos, sería heiß, va a ser la raíz, y EN sería la parte variable. Ahora, esta letra que les he circulado, que no la tenemos en el español, sino en el alfabeto alemán, se llama SZ. Se utiliza para representar una doble S. Y la particularidad que tiene es que en este caso, solamente en la segunda persona del singular, la conjugación del verbo heißen solo se le añade una T al final. Ahora sí, el pequeño diálogo. Guten Tag, wie heißen Sie? Guten Tag, wie heißen Sie? Ich heiße Santo. Ich heiße Santo. Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Ich komme aus Japan und meine Frau kommt aus den USA. Wir wohnen jetzt in Berlin. Ich komme aus Japan und meine Frau kommt aus den USA. Wir wohnen jetzt in Berlin. Y aquí simplemente les dejé marcado la parte de la conjugación para que vean las terminaciones de los verbos acompañados de los pronombres personales.
Y ahora continuamos con nuestros últimos ejemplos y después el breve resumen que les traigo. Y comenzamos con Du kaufst dir einen Pullover. Du kaufst dir einen Pullover. Aquí el verbo sería kaufen para la segunda persona al singular. Du. Terminaríamos entonces el verbo en una ST. Y la traducción de la oración podríamos decirla como tú te compras un suéter. Pasamos rápido al próximo ejemplo, que sería Das Mädchen hört laut Musik. Das Mädchen hört laut Musik. En este caso el verbo es hören y está acompañado a das Mädchen, que sería el sujeto de la oración. Es decir, que nos ubicaríamos en la tercera persona del singular, por eso hören al final en la parte variable sería una T. La traducción podría ser la niña escucha música alta. Continuamos con el ejemplo. Die Frau bezahlt die Rechnung. Die Frau bezahlt die Rechnung. La mujer paga la cuenta. El verbo sería bezahlen, que sería pagar, y estaría acompañando entonces a die Frau, la mujer. Nos ubicamos en la tabla y estaríamos entonces en la tercera persona del singular. Por lo tanto, la terminación del verbo se conjugaría con una T al final. Y pasamos rápido al resumen. Comenzamos diciendo lo más importante y lo básico aquí, que serían que los verbos regulares mantienen una raíz constante y siguen un patrón predecible de terminaciones siempre en la parte variable. Ahora, ¿cuáles serían estos patrones predecibles de terminaciones? Pues aquí tenemos un resumen. Como habíamos visto en la primera persona del singular, la terminación del verbo va a ser con una E, la segunda persona ST, para la tercera persona una T, para la primera persona del plural vía una EN, para la segunda persona del plural IA con una T y para la tercera persona del plural si pequeña y si grande con una EN al final. Tengan en cuenta que algunos verbos, como en este caso el que vimos de arbeiten, cuando termina en T en la raíz del verbo, pues se utiliza una E para facilitar la pronunciación de la palabra. Ahora por último, y quiero dejar claro cómo identificar un verbo regular. Observa siempre la raíz del verbo. La raíz del verbo no cambia al conjugar. Además, ten en cuenta las terminaciones añadidas a la raíz que siguen siempre el mismo patrón anteriormente mencionados. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que este video sobre la conjugación de verbos en presente en el alemán les haya sido útil. No olviden suscribirse para más contenidos educativos sobre el alemán y dejarnos un like si te ha gustado el video. Nos vemos en el próximo. ¡Tschüss!